Vamos a continuar en este video con este repaso que estamos haciendo del concepto de trabajo a través de diferentes momentos históricos. La semana pasada nos quedamos analizando el concepto de trabajo durante la modernidad y ahora vamos a ver de qué manera evolucionó este concepto con los eventos históricos que tuvieron lugar en lo que se conoce como la Edad Contemporánea, que se dio a partir de la Revolución Francesa hasta la actualidad. Tenemos para empezar que hablar de un movimiento de ideas muy importante que fue la Ilustración. Dentro de las ideas de la Ilustración podemos encontrar las de John Locke y las de Adam Smith, que hablaban del liberalismo económico. ¿Sí? Nos vamos a basar sobre todo en lo que tiene que ver con la economía. Para estos pensadores era muy importante la propiedad privada. Recuerden que estos pensadores, este movimiento que era la Ilustración, estuvo protagonizada fuertemente por un grupo social que había crecido muchísimo durante la modernidad, que como ustedes ya sabrán, eran los burgueses. Entonces los burgueses hacían una gran defensa de la propiedad privada. Pensadores como fueron John Locke o Adam Smith, la fuente de la propiedad privada y la fuente de la riqueza va a ser el trabajo. ¿Sí? Del trabajo va a derivar el crecimiento económico y por lo tanto la propiedad privada. Vamos a encontrarnos con un evento que es el que da comienzo a la edad contemporánea, que va a ser la Revolución Francesa, que básicamente va a ser una revolución burguesa, ¿sí? Va a ser una revolución protagonizada por los burgueses, que habían obtenido en los últimos años muchísimo poder económico, pero no podían llegar al poder político. Vemos que la forma de gobierno predominante en esos momentos era la monarquía absoluta. Y las ideas de la Ilustración lo que hacían era una crítica a esta forma de gobierno. Lo que proponían es que hubiera una división de poderes para ponerle freno a ese abuso de poder de la monarquía absoluta, y también hablan de los principios de la libertad y de la igualdad, que fueron los principios que motivaron o sirvieron de eslogan de alguna manera a la Revolución Francesa, ¿sí? Que en la sociedad no hubieran divisiones que tuvieran que ver con el nacimiento de las personas, sino que todos los ciudadanos debían ser iguales ante la ley y libres para poder expresar sus pensamientos. Bien, otras de las revoluciones burguesas que se van a dar en esta época va a ser la Revolución Industrial. Es un proceso histórico que se inicia en Inglaterra con la invención de la máquina a vapor. La máquina a vapor va a servir para adaptarse a múltiple cantidad de herramientas para conseguir que haya muchísima más productividad. De esa manera, el trabajo industrial va a sustituir al trabajo artesanal. Anteriormente a la Revolución Industrial, la mayoría de los productos de consumo se fabricaban, se elaboraban dentro de los talleres artesanales, donde teníamos a un artesano, que podía ser, por ejemplo, un zapatero, un carpintero, un herrero, que él mismo tenía o instalaba su taller, él mismo hacía el trabajo, él mismo adquiría sus herramientas y era dueño de sus herramientas, él mismo compraba las materias primas, realizaba el trabajo y vendía su mercancía, ¿sí? O sea que el artesano tenía todo lo que se conoce como los medios de producción, el taller, las herramientas, la materia prima, el trabajo, y por lo tanto él también se quedaba con la ganancia de lo que él producía. Pero cuando aparece la máquina a vapor, y como les conté, se comienza a adaptar esta máquina a vapor a diferentes herramientas, y sobre todo en esta primera fase de la revolución industrial, va a enfocarse en lo que tenía que ver con la industria textil. Entonces, la máquina a vapor se empieza a adaptar a las hiladoras, a los telares, que comienzan a hacer el trabajo muchísimo más rápido. Y quizás lo que antes hacían una gran cantidad de personas, ahora lo hacían menos personas. O sea, la cantidad de mano de obra necesaria disminuyó muchísimo y el trabajo se hacía mucho, mucho más rápido. Esto significó una mayor productividad. ¿Qué quiere decir? Que con menos costos y menos mano de obra obteníamos más cantidad de producto. Esto, por supuesto, que significó un descenso de los precios y esto llevó a que haya un mayor consumo. Entonces, la revolución industrial lo que provoca es esto: más productividad, baja de precios y mayor consumo. Y así, el trabajo artesanal fue desapareciendo porque, lógicamente, el trabajo industrial tenía mayor productividad y era más competitivo. Entonces, los talleres artesanales van desapareciendo y van apareciendo las fábricas, que además de cambiar el escenario urbano, ¿sí? Porque ya no tenemos los talleres, sino estos grandes edificios que
expulsaban humo negro por sus chimeneas que provenían de la máquina a vapor, también van a provocar muchos cambios en la forma de trabajo. Como imaginarán, instalar una fábrica, comprar las máquinas a vapor, comprar las herramientas, comprar la materia prima necesaria, bueno, todo eso requiere de una gran cantidad de dinero que es un capital. ¿Quiénes son los que tienen ese capital? Los burgueses, que como hemos venido hablando, fueron el grupo social que había venido creciendo muchísimo hacía un par de siglos, no solamente en lo económico, sino que también a partir de la Revolución Francesa en lo político, sí van a empezar a acceder a posiciones de poder. Entonces, este grupo social, que es la burguesía, fue la responsable de la instalación de las fábricas. Pero no va a ser el burgués capitalista el que se encarga de hacer el trabajo, ¿sí? Acá vamos a romper con ese modelo de producción artesanal, donde el artesano tenía su taller y él mismo hacía el trabajo, sino que el burgués capitalista va a instalar la fábrica, va a comprar las máquinas, va a adquirir la materia prima, pero él mismo no va a realizar el trabajo. Entonces va a aparecer acá un nuevo grupo social que es el obrero industrial. El obrero industrial no tiene capital, ¿sí? Él no va a poder ponerse una fábrica. Él lo único que tiene, de lo único que es dueño, es de su fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces él va a ofrecer su mano de obra a cambio de un salario. Entonces aparece este nuevo grupo social que es el del obrero industrial. Y aparece en esta época un enaltecimiento del trabajo, ¿sí? El trabajo como el único medio de poder llegar a la prosperidad. Además van a aparecer, sobre todo en la segunda fase de la revolución industrial, dos ideas acerca de cómo aumentar la productividad, que son el taylorismo y el fordismo. Estas ideas se tratan de acelerar el proceso industrial para poder producir más. Por ejemplo, el taylorismo lo que va a implementar es la división de tareas dentro de la misma fábrica, ¿sí? Haciendo que cada operario haga una tarea específica, una tarea manual específica, para que de esa manera lo haga de una forma automática y de forma también más rápida. Y el fordismo va a sumarle a esta división de las tareas una cinta, una cadena de montaje, una especie de cinta transportadora que además le obligaba al operario a hacer esa tarea de forma rápida porque tenía que ir al ritmo de la cadena de montaje. Esta forma de producir, ¿sí? Muy rápidamente para poder producir más, hacía que se menospreciara el ocio, ¿sí? Todo el tiempo había que estar produciendo, todo el tiempo había que estar trabajando. Por eso surge esta idea de que el tiempo es oro, no de forma metafórica, sino de forma bastante literal. Cada minuto es ganancia, el tiempo es oro. Este nuevo modelo que surge con la revolución industrial en Inglaterra va a empezar a expandirse a otros países como por ejemplo Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón. Al haber mayor productividad, sus mercados internos se van a ver saturados. Entonces, estos países deben empezar a buscar nuevos mercados para colocar su producción. Y esto va a dar lugar a lo que se conoce como el imperialismo. Lo que ustedes ven acá es un mapa del mundo alrededor de los primeros años del siglo XIX y van a ver los imperios coloniales. ¿Sí? Existía y se difundió una creencia de que había una división internacional del trabajo, es decir, que habían países que tenían como función producir industrialmente y otros países que tenían como función producir materias primas para poder abastecer a esos países industriales. Entonces, eso se vio reflejado en que los países industrializados fueron teniendo territorios coloniales en diferentes lugares del mundo, sobre todo, como ustedes ven acá, en África y en lo que es Asia y Oceanía. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden ver en color rojo a Gran Bretaña, que la tenemos acá, y también en color rojo todas sus posesiones coloniales, ¿sí? Aquí la India, Australia, algunos sectores de África. Por ejemplo, en color celeste tenemos las posesiones coloniales de Francia. En lila, las posesiones coloniales de Alemania. Y así, diferentes países industrializados fueron ocupando territorios coloniales que lo que hacían era producir materias primas para que las metrópolis, ¿sí? Los imperios coloniales, pudieran producir
industrialmente y a quién le vendían después, dónde colocaban esos productos, en las mismas colonias. Eso generó a largo plazo, los metrópolis tuvieron una gran prosperidad económica, los territorios coloniales nunca pudieron despegar económicamente. El imperialismo va a ser una de las causas de que más tarde se desencadene la Primera Guerra Mundial, porque las potencias europeas van a tener conflictos acerca de los territorios coloniales. Las consecuencias del capitalismo industrial va a ser la alienación de los obreros. ¿Qué significa esto? Que el trabajo que realizaban los obreros era bastante precario, no solamente por ser monótono y ser todo el tiempo presionados para trabajar más y más rápido, sino que no existía legislación que los protegiera o que regulara su trabajo. Entonces, se cometían muchísimos abusos hacia los obreros. Esto va a producir que comiencen a aparecer ideas y teorías y filosofías que van a criticar al capitalismo industrial, que van a ser englobados dentro de lo que se conoce como el socialismo. Dentro de estas ideas va a estar la de Karl Marx, que hace una gran crítica al sistema capitalista. En base a las ideas de Karl Marx va a surgir una revolución en Rusia que va a terminar con la implantación de un régimen comunista en este país y con el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que va a ser uno de los contendientes durante la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto van a resultar ganadores la Unión Soviética y Estados Unidos, que fueron aliados durante la guerra, pero que al finalizar van a conformar dos bloques con dos filosofías bastante opuestas y se va a dar un proceso histórico que se conoce como la Guerra Fría, ¿sí? Durante la cual estos dos bloques nunca se enfrentaron directamente en un conflicto bélico, pero sí estaban enfrentados en lo que tenían que ver con las ideas, sobre todo en la economía. Entonces tenemos por un lado los Estados Unidos que representaban al capitalismo y por el otro lado a la Unión Soviética que representaba al comunismo. En estos años aparece la idea del estado de bienestar. Según el estado de bienestar, el Estado era el encargado de garantizar a los trabajadores la cobertura de sus necesidades básicas, como la sanidad, la educación, un sistema de pensiones. De esa manera se pensaba que asegurando los derechos de los trabajadores se iba a prevenir que florecieran revoluciones comunistas en los países capitalistas. Pero una vez terminada la Guerra Fría, a mediados de los años 80 del siglo XX, vamos a entrar en una nueva etapa donde va a difundirse lo que se conoce como el neoliberalismo. Esto se trató de desmantelar el estado de bienestar e instalar una lógica de mercado. Entonces, los derechos laborales se fueron recortando, lo que se conoce como la flexibilidad laboral. Entonces, dentro de este modelo neoliberal, tenemos un recorte del Estado, lo que significa una reducción del empleo público, la privatización de las empresas y los servicios públicos y contar con la inversión extranjera para que se haga cargo de estos asuntos. Tenemos una competencia de libre mercado y el reinado de las empresas multinacionales en lo que tiene que ver en la economía. Las empresas multinacionales tienen origen en algún país, pero diversifican sus distintos procesos productivos en diferentes países dependiendo de su conveniencia económica. Eso también ha sido posible gracias a un fenómeno que es la globalización. Podemos definir la globalización como un proceso de integración e interacción entre diferentes países y que lógicamente solamente ha sido posible en el transcurso del último siglo gracias al gran avance en los medios de transporte y en los medios de comunicación, que han logrado que personas de diferentes países puedan estar muchísimo más cerca y más comunicados. Y es un proceso que se está dando en lo social, en lo cultural, en lo político y también en lo económico. Bueno, y de esta manera hemos concluido nuestro repaso sobre el concepto de trabajo a través del tiempo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.